salir un día a Roma, he estado fuera y ya hace una semana que no me veo. Por favor, ¿os podéis ir acercando y situando por aquí, por las filas de delante? Bueno, qué privilegio, un jurado. 2 jurados, qué privilegio. 3. Jurado internacional. Bienvenidos, Huberto, Claire, Emma. Bueno, unos segundos antes de darse la hora, arrancamos. Bueno, esto ha sido una aventura, como sabéis algunos de esta mesa, sobre todo Miguel. Cuando descubrimos que Adicine hacía 25 años, se nos apareció, como se dice vulgarmente, nos apareció la Virgen, joder. Queríamos hacer una historia, un encuentro, digamos, de la procesión para hablar sobre el futuro del cine y sobre todo de la distribución, los nuevos modos de exhibición a partir de la aparición de las plataformas, a dónde va esto, Y realmente cuando fui a verle ya tenía el dato en la mano, entonces él se quedó un poco parado, pero dijo, adelante, vamos a contar con ellos. En aquel día, una de las cosas que quedó claro es que habría una sesión para el público, abierta al público y a los medios, que sería esta, y luego unas sesiones sagradas para que con confianza y con seguridad la gente pueda hablar y decir lo que quiere respecto de, por ejemplo, esta tarde los distribuidores y los operadores y mañana los distribuidores y los exhibidores. Se trata de hacer un fresco de qué está pasando hoy, qué puede pasar mañana, son necesarias algunas ventanas de defensa para la distribución y para la exhibición en cine, cómo van a cohabitar unos y otros. Entonces, en esta mesa también está Juan Carlos Tous, porque se celebra el 10º aniversario de Filmin. Ese era otro motivo. 25 años de Adicine, una asociación fundada por Enrique González Macho, y 10 años de Filmin. Bueno, yo les voy a dejar con el maestro de ceremonias, a quien quiero agradecer enormemente su apoyo. No hubiera sido posible este encuentro, estas jornadas, sin el trabajo de Fernando Lara. Muchas gracias a todos y que empiece la función. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda sobre los caminos presentes y futuros de la distribución cinematográfica en España. Quiero saludar y agradecer especialmente a todos los miembros que funcionan y que están en la mesa, de tal forma que en el centro está Miguel Morales, que es el presidente de Adicine, la Asociación de Distribuidores Cinematográficos Independientes, y a los dos lados están, por una parte, Juan Ramón Gómez Fabra como presidente de FECE, al otro lado Juan Carlos Tous como responsable máximo de Filmin, y luego ya, digamos, contrapeados,
Alex Martínez Roig, de Movistar Plus, por otro lado Andrés Martín, por otro lado Eduardo Escudero, que le tengo a mi lado, Carlos Rojano, de Filmas, y Enrique Costa. Hemos tratado de reunir a los máximos representantes de la distribución cinematográfica independiente. Quizá hay una primera cuestión que se debe plantear: ¿qué es un distribuidor independiente? ¿Qué es lo que caracteriza a la distribución independiente? El artículo 4 de la vigente Ley del Cine, en su artículo 2, ñ, para ser más exacto, establece que distribuidor independiente es aquella persona física o jurídica que no está participada mayoritariamente por una empresa de capital no comunitario, ni depende de ella, en el sentido de que los órganos ejecutivos, el accionariado, la capacidad de decisión y la estrategia empresarial no dependan de esa empresa de capital no comunitario. Es decir, es una distribución independiente, se refiere sobre todo a empresas con capital español o europeo, pero las fuera de esas características no están. Y también establece que no esté participada mayoritariamente la distribuidora independiente por un operador televisivo, por una red de comunicaciones o por capital público, ni depende de ellas. También, otra vez, en cuanto a órganos ejecutivos, accionariado, capacidad de decisión, estrategia empresarial. Quiere esto decirse que el sector de la distribución independiente ocupa un papel fundamental porque es el que proporciona variedad y diversidad al mundo cinematográfico. Es decir, están las grandes compañías multinacionales norteamericanas, que no son independientes, por lo que acabamos de decir, y por otro lado las independientes, que son las que están funcionando en el mercado, con una cuota de mercado que ronda, según los años, entre el 20 y el 25% de las recaudaciones. Es decir, que es importante, las multinacionales estrenan menos películas con más recaudación, porque son los grandes blockbusters, los grandes películas de acción o espectaculares, mientras que las independientes aseguran esa diversidad y esa variedad que llega a las salas y a las televisiones y a las plataformas. Esa diversidad y variedad se extiende no solamente, como a veces se dice, al cine europeo. Las distribuidoras independientes también distribuyen cine norteamericano independiente, también distribuyen cine latinoamericano, también distribuyen cine asiático, es decir, todo aquello que no está en la órbita de las multinacionales norteamericanas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la situación? Por eso la mesa redonda se llama Los caminos presentes y futuros de la distribución cinematográfica en España, porque el panorama está variando, es decir, junto a una distribución en salas, y por eso está aquí Juan Ramón Gómez Fabra como presidente de FECE, como presidente de las salas de exhibición, hay otras variedades, como son a través de las televisiones, ya sean abiertas o de pago, y está Alex Martínez Roig como representante de Movistar Plus, y también las plataformas tipo Filming, en las que las películas se ven en streaming, se ven mediante una suscripción, etc. Es decir, el panorama se ha variado, pienso yo, y eso se verá en la discusión, que se ha enriquecido. Hay más posibilidades. Sigue habiendo el gran atractivo de las salas, que esperamos que dure muchísimo tiempo, y al mismo tiempo otras posibilidades de ver el cine de manera más doméstica o de manera más individualizada. Yo creo que este aniversario del 25 de Adicine es importante. Ahí estaba Altafilm, también estaba Filmax, es decir, entre los fundadores de Adicine. Adicine ha ido pasando por diversas etapas, y también el 10º aniversario de Filming. Las reuniones van a tener lugar, como ha citado Javier, esta mesa redonda, abierta a todos los que queráis participar, tanto distribuidores como no, como medios de comunicación, como acreditados en el festival, etc. Habrá 2 sesiones de trabajo, esta tarde con los operadores de televisión y los distribuidores, mañana con los distribuidores y los exhibidores, y una lectura de conclusiones abierta a todo el mundo, mañana aquí a la 1:30. Esa segunda sesión también es abierta a todo el mundo.
Quiero decir que los que están en la mesa son fundamentales, pero también todos los que se han inscrito a las jornadas, todos los distribuidores, a los cuales veo muchos en la primera, segunda fila, de manera que siempre pueden intervenir. Es decir, estén o no en las mesas, estén o no en los paneles de cada una de las reuniones que vamos a tener, siempre van a tener su voz, su voto si fuera necesario, para que se les escuche y digan sus opiniones. Nadie va a quedar excluido de estas reuniones. Sin más, yo no voy a hacer presentación de cada uno porque quiero que aprovechemos el tiempo lo más posible. Todo el mundo los conoce, están sus empresas o sus medios aquí puestos en las cartelas de la mesa y, por tanto, para comenzar, dentro de ese panorama general, invito a Miguel Morales, que va a presidir como presidente de Adicine las diversas reuniones, que sea el primero en tomar la palabra. Miguel. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quería en primer lugar dar las gracias al festival, a Javier Angulo, cuando nos propuso realizar unas jornadas sobre la distribución y coincidía con el 25 aniversario de Adicine, pues nos pareció el lugar perfecto, porque la Seminci siempre ha sido la casa del cine independiente. Aquí hemos traído todas las películas que comprábamos en los festivales de Berlín, en Cannes, o que veíamos que el festival seleccionaba y veíamos en la Seminci. Después comprábamos para distribuir, con lo cual pues nos pareció que era el sitio perfecto para organizar estas jornadas. Luego, muchas gracias a Fernando por su ayuda en la organización de estas jornadas y a todos los que os habéis apuntado desde la industria. Fece, Ramón, Alex, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Y bueno, hacer una primera lectura de lo que es la distribución, aunque hay muchos de vosotros que lo conocéis. En estos 25 años de Adicine ha cambiado mucho. O sea, nosotros, los distribuidores, importamos películas o distribuimos películas españolas también y nos financiamos a través de lo que hacen las películas en las salas de cine, en el DVD, en el home video y en las televisiones. La situación ha cambiado totalmente. El home video, pues antes era una parte importante de la financiación. Los cineclubs de haber 4.000 ha pasado a haber 40 o 100, ¿no? Valientes que siguen con sus cineclubs, con lo cual una de nuestras patas de financiación ha prácticamente desaparecido. La exhibición, hemos pasado de las copias en 35 milímetros a la distribución digital, los famosos DCPs, con lo cual pasamos de tener una presencia más o menos continua en las salas a tener una presencia partida, programación por pases. Ya tenemos otra de nuestras amenazas. Y bueno, tenemos el Video on Demand, que ha venido a instalarse con cierta fuerza. Todavía no tiene mucha potencia económica, no nos está solucionando lo que hemos perdido con el vídeo, con la pérdida del vídeo, pero ahí sigue. Y incrementándose. Filmin hace 10 años y bueno, luego lo contará Juan Carlos, pero creo que va a dar buenas noticias. y bueno, y las televisiones que sigue Movistar es un pilar básico para los distribuidores independientes, y las televisiones públicas y privadas, que también nos veremos con ellos esta tarde. Gracias, Miguel. El otro coorganizador de las jornadas es Juan Carlos Tous, como Filmin, entonces, que va a ser como uno de los caminos, no ya futuros, sino presentes a través de su plataforma, que además creo que recientemente, este último año, los 2 últimos años, ha empezado a tener beneficios, lo cual es importante, ya aparte por la viabilidad y por la salud de la empresa, porque eso significa que hay más público, más espectadores que han seguido sus actividades. Yo, antes de darle la palabra a Filmin, darle la palabra a Juan Carlos, quería precisar 2 cosas. Juan Carlos ha prometido mañana a los que vengan a la lectura de conclusiones hacerles un regalo en nombre de Filmin. No voy a decir más, pero les invito a que vengan, porque así, aparte de escuchar unas estupendas conclusiones, van a tener un regalo por parte de Filmin
seguro que les va a gustar mucho. Y por otro lado, y al hilo de lo que decía ayer María Zamora, la productora María Zamora, en esta misma mesa, quiero excusarme. Quiero excusarme porque no haya mujeres en esta mesa. No ha sido nada voluntario, nada premeditado, ni ningún rasgo de machismo. Es que la configuración del cine en España es muy masculina. En las mesas cerradas, en las mesas que mantendremos, sí habrá presencia femenina. Aquí veo, por ejemplo, a Nieves Maroto, estará Lara Pérez, estarán diversas personas, pero en esta mesa no ha habido esa posibilidad. Me excuso ante María Zamora y ante todos ustedes de que no haya esa paridad que hubiéramos deseado, pero hay veces que no se puede cambiar las cosas. Sin más, le paso la palabra a Juan Carlos Tous como también coorganizador de estas jornadas. Buenos días, y siguiendo las palabras de inicio de Miguel, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias Fernando y gracias a Semici por darnos la oportunidad de explicarnos, de mostrarnos quién somos los independientes en este país, ¿no? Nosotros empezamos hace 10 años y hace 10 años precisamente fue una reunión entre independientes, muchos me acompañan aquí, está Vértigo, está Wanda, está Avalon, está Alta Films, el señor González Macho, que hoy se ha nombrado anteriormente, también fue uno de los principales impulsores. Nosotros empezamos precisamente como independientes viendo lo que iba a venir por la parte no independiente. Es decir, cuando tú has hablado de esas majors, de esas empresas principalmente afincadas en Estados Unidos con su músculo financiero que empezaban a nacer, como era Netflix, como era YouTube, como era Apple, etcétera, que veíamos que eso iba a llegar a España un día u otro, ¿no? Se veía hace 10 años que la música ya empezaba a ser distribuida por Internet y nosotros vimos enseguida que esto iba a pasar con el mundo del cine y decidimos juntar esfuerzos entre los independientes. Esto creo que es algo que nos diferencia también mucho con las grandes compañías y que todos estamos dispuestos a colaborar, a unirse, como ha pasado en Adicine en lo que es la distribución de cine. Pues en el caso de Internet, pues a través de una iniciativa particular, pues bueno, nos unimos todos para dar respuesta a lo que nos iba a llegar, ¿no? El principio fue durísimo, pensar que estábamos hablando de una época en que una película tardaba más de una noche en bajar a un ordenador, cuando la piratería era el 100% del mercado que había en Internet, cuando pedíamos películas a los tenedores de derechos o distribuidores de derechos para poderlos poner a disposición del público de una forma legal en filming, siempre había una reacción negativa, puesto que Internet siempre se veía como algo malo, como piratería, 100%. Nadie podía pensar que habría un modelo de negocio detrás. Pero bueno, han ido pasando los años, hemos pasado 10 años, hemos aguantado estoicamente, gracias principalmente al programa Media de la Comunidad Europea, que ya hace años vio la necesidad de que en cada país de la Comunidad Europea hubiese un servicio de vídeo on demand que apostase por la diversidad, que apostase por las diferentes lenguas, que apostase por las diferentes cinematografías y que no fuese, digamos, monotemático en cuanto a las grandes superproducciones que podían llegar de Hollywood, ¿no? Gracias a Media y gracias al soporte de cada una de estas empresas que hoy configuran Filming, somos 10 empresas que hoy están detrás de Filming, con diferentes aportaciones de capital que han ido pasando en estos años. Hemos llegado hasta aquí, 10 años después, cuando el mercado está empezando a despuntar, como cuando decía Fernando, creo, y toco madera sin esto, que este año vamos a cerrar por primera vez con números en negro, o sea que sepáis que durante 10 años ha sido una empresa que se ha financiado gracias a los socios, gracias a la ayuda de Europa, pero bueno, hoy el público ya está dando una respuesta, hoy a nadie escapa que Internet es una parte más en la distribución cinematográfica. No ha venido a canibalizar nada. Yo creo que los videoclubs de donde yo vengo, donde toda la vida he trabajado, no eran 4.000, eran 14.000 que había en España. Hoy apenas hay 800 o 700. Yo no creo que haya sido Internet ni mucho menos quien haya, digamos, anulado esa oferta, sino que ha sido principalmente una piratería que hemos sufrido durante muchos años, que ha sido descomunal, y por otra parte un cambio de hábitos en el consumo de los contenidos audiovisuales, ¿no? Hoy la gente quiere una inmediatez, ya a nadie le entra pues tener que bajar de casa, desplazarse, caminar, coger una película, verla, tenerla que devolver al día siguiente. No, hoy tenemos un mando, tenemos un acceso a un smartphone, una tableta, lo que sea, queremos el cine
de forma inmediata cuando quiero, donde quiero y con quien quiero, ¿no? Entonces, Internet, Filmin en este caso, no ha venido a canibalizar ni a quitar ningún operador, sino simplemente a complementar la oferta, ¿no? Creemos que hoy el hecho de que una aplicación de video on demand pueda acercar el cine a una tableta, a un smartphone, a una televisión conectada, a un ordenador, creo que esto lo que hace es favorecer a la industria, ¿no? Hace que el espectador tenga acceso a miles de películas, ¿no? Tenemos que entender que es un repositorio ilimitado, ¿no? Antes, si miramos un cine, pues tiene X películas en proyección, ¿no? Si miramos una televisión, tiene una parrilla, digamos, definida y limitada, ¿no? Los videoclubs en su época y los que quedan ahora, pues tienen una oferta limitada a su espacio físico. En cambio, en Internet cabe todo. O sea, en Internet es ilimitado. Nuestra oferta hoy es cercana a los 10.000 contenidos, pero no quiere decir que nos quedemos ahí, ¿no? Sino que con la confianza de los productores, distribuidores y tenedores de derechos vamos ampliando, y creo que eso es muy bueno para la industria en el momento en que es una opción legal que puede aportar participación de esos ingresos al propio productor, y creo que es muy bueno para el espectador, ¿no? Porque pone a su disposición películas que de otra manera no estarían, ¿no? Hoy las filmografías son extensas por países, por autores, etcétera, y ¿dónde se encuentran? ¿Dónde hoy podemos ver un clásico, ¿no? Si ya no tenemos videoclubs, si las tiendas de vídeo tradicionales que no alquilaban pero vendían están reduciendo sus espacios en las tiendas, en los lineales, puesto que la gente no está adquiriendo, porque el cambio de cultura es la de disfrutar, la de poder verlo cuando yo quiero y no tenerlo que poseer. Pues yo creo que Internet es una respuesta, ¿no? A encontrar películas, y esto no sería posible sin la confianza de los productores, de los tenedores de derechos y distribuidores, de los que aquí hay mucho, y que antes de continuar quiero acabar mi pequeña intervención inicial agradeciendo su soporte, agradeciendo su colaboración hacia Filmin. Gracias, Juan Carlos. Quiero manifestarles que habrá tiempo, dejaremos tiempo para que haya intervenciones por parte del público, por parte de todos ustedes, por parte de los representantes del sector. Y me dirijo ahora a Juan Ramón Gómez Fabra, como presidente de FECE, la Federación de Exhibidores, la Federación de la Exhibición Cinematográfica Española. ¿Cuál es el papel que en estos momentos desempeñan las salas? ¿Es el de siempre? ¿Ha variado? Algunos hablan de un futuro incierto y negativo para las salas. Ha habido algunas noticias sobre la última fiesta del cine, donde parece que ha habido un menor atractivo para el público. En esa fiesta del cine se benefician sobre todo las películas, los blockbusters, los grandes espectáculos norteamericanos, pero no los independientes. ¿Cuál es la situación de las salas respecto a la distribución independiente? Juan Ramón. Fernando, bueno, buenos días. Si te puedes acercar un poquitín al... Es un lujo estar aquí, y felicidades por el festival, la Semici en su historia, en su presente y en su futuro, ¿no? Y su presencia, y participar en una sala con tanto público y gente interesada por el cine, pues realmente es una satisfacción. Desde el mundo de la exhibición hemos vivido todos unos cambios profundos, y el cambio, pensar hace 10 años, lo ha dicho Juan Carlos, era una lucha que había, era la piratería. Y la piratería hemos dado un salto gigantesco, en el sentido de que entonces la palabra que era un robo, de que era un asalto, digamos, a la producción y a la creatividad, pues ni siquiera se contemplaba. Yo creo que incluso te insultaban si de alguna forma defendías ese criterio, ¿no? Eso ha cambiado en estos 10 años a convertirse realmente en algo asumido. De hecho, hace unas semanas el propio Ministerio presentó una plataforma para concienciar y luchar contra este mal hábito que en España fue muy arraigado y muy dañino. He sido el amparo, también lo ha dicho Juan Carlos, a unos cambios de hábitos de consumo, hábitos de la forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que lo que estamos, junto con los otros problemas que ha habido en estos 10 años, que ha sido un cambio tecnológico muy fuerte, importante, que todos hemos tenido que adaptarnos. Las salas de cine han hecho un esfuerzo personal, las empresas, por cambiar de los proyectores digitales, de los analógicos a los digitales, con un esfuerzo inversor muy importante, y por otro lado la tendencia de una fiscalidad que hemos llamado, que ha sido confiscatoria. Entonces, actualmente yo creo que estamos en un camino de que esas tres patas se van reconduciendo,
que es la piratería. Ya se ha asumido como un concepto que hay que luchar contra ello, concienciar a la gente. La fiscalidad, como sabéis, bueno, pues está aprobada por el Gobierno en los próximos presupuestos, y si conseguimos que haya presupuestos, pues imagino que conseguiremos también que el IVA esté en la media europea, que será una ayuda para toda la industria, pues que al final de la pata de la recaudación de las salas de cine, pues todo el mundo se beneficia. Y decir que en cuanto desde el punto de vista de la exhibición, la distribución independiente es muy valorada, es muy querida, porque miman mucho el producto, porque traen otro producto a veces distinto, que lo traen con mucho esfuerzo, y para nosotros es cuanto más mejor. Y lo único a veces pedirles y siendo solidarios con ellos de lo que la lucha es contra la comercialización y la venta de estos productos, que es un esfuerzo, es una confianza, y es complicado colocarlo en el mercado, y más cuando hay tanta competencia. Y desde el punto de vista de la exhibición, como decía Fernando, bueno, yo creo que como no existe mejor forma de ver una película que en una sala de cine, desde la exhibición lo que tenemos que hacer que eso sea una realidad vivida, o sea, que realmente las salas sean lo mejor posibles, con la comodidad, el sonido, la atención al cliente, y si eso lo conseguimos, seguro que recuperaremos esos hábitos de consumo y de visita importantes, que además creo que la ventana es la más llamativa y la que pone en el mercado de una forma más fuerte una película. Hay películas que no tienen por qué pasar todas por las salas de cine, pero las que salen, yo creo que salen muy fortalecidas en su pase por una sala de cine. Y en cuanto a la respuesta del público después de estos años duros, pues estamos ya en 100 millones, 101 millones de espectadores, un poquito más este año que el anterior todavía. Y este mes ha sido un mes difícil, la verdad es que ha habido motivos de atracción política que dispersan un poco la intencionalidad de la gente, y la fiesta del cine, hombre, tener en 3 días 1.700.000 personas que han acudido es un éxito un lunes, martes, miércoles. Comparativo con el éxito anterior del año anterior, que fueron cerca de 2,5 millones, pues sí ha habido una merma, pero yo creo que confluyen muchos factores, desde la calidad de las películas. En los años anteriores hubo una película que atrajo al público especialmente y tiró para el resto de las películas, el tiempo, el momento, otros, y quizá un poco mea culpa de que desde la Federación pensábamos que la dinámica de posicionamiento de la fiesta del cine ya bajaba mucho en las empresas y se repartía en toda la geografía nacional sin tener que hacer un esfuerzo de comunicación más alto del que hemos hecho. Y yo creo que tendríamos que volver otra vez a incentivar a ir al cine desde lo que representamos FECE, que es toda la exhibición, para incentivar ese consumo y ese disfrute de una sala de cine. Gracias, Juan Ramón. Trataremos de que las intervenciones sean breves para que haya ese espacio de preguntas y de comentarios. Y le quiero pasar la palabra a Alex Martínez Roig, factotum de Movistar Plus, el interlocutor básico, lo decía Miguel, de la distribución independiente en nuestro país a la hora de pasar por la pequeña pantalla. Y me gustaría saber, en esos caminos futuros que vamos a tratar de vislumbrar estos días, ¿qué papel cree que juega una empresa, una firma como es Movistar Plus? Bueno, muchas gracias por habernos invitado al festival, y muchas gracias, Javier. Y también con toda la mesa tenemos una relación ya de muchos años de trabajar con películas muy mimadas. Es verdad que toda la distribución independiente cuida muchísimo el cine y es donde encuentras más pasión, a diferencia a lo mejor de otras empresas más grandes donde estás hablando más de volumen de dineros que no tanto de artistas o de actores, ¿no? Bueno, nosotros en Movistar Plus sí que lo que queremos trasladar un poco es, o abrir un poco el debate sobre todo el camino que recorre una película a la hora de llegar a la gente. Y en ese sentido sí que os puedo trasladar que cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de conversaciones alrededor de los contenidos audiovisuales, claramente las series ahora mismo son un fenómeno monumental, y el cine, sin embargo, no consigue, película a película, no consigue estar en esos ámbitos o crear una conversación en redes tan potente como es el producto de las series. Yo creo que hay que hacer una reflexión general de todos
porque desde mi punto de vista el cine sigue siendo o es el último bastión de mantener un modelo que ya no es el que reclaman los usuarios. Nosotros hemos vivido eso, o lo estamos viviendo constantemente con todos los productos audiovisuales, y estamos intentando responder a esa necesidad en el fondo de vosotros, de todos los que estáis consumiendo, ¿no? En temas de series, pues con todos los grandes años que ha habido de piratería en este país, que yo creo que sigue existiendo, yo creo que no se ha acabado la piratería, sino que bueno, se va transformando y van apareciendo otros modelos, pero sigue estando ahí. Pero traemos las series a la misma hora que se estrenan en Estados Unidos, a la misma hora, a las 3 de la madrugada, si hace falta. Subtituladas en castellano, subtituladas incluso en otros idiomas del Estado, como puede ser el catalán o el euskera, mimadas en el doblaje, pero a toda velocidad. Y eso lo que ha conformado es que sí que todo lo que es el trabajo de lo que es la creación en series, pues está generacionalmente ocupado un lugar en el que antes estaba solamente el cine. Yo creo que eso lo que mantiene, y no quiero entrar en debate con nada, pero sí que acabaré entrando en debate si hace falta, el hecho de que las películas se hace una inversión muy fuerte en el estreno y que luego llegan o se produce, cuando dejan de estar en las salas, se produce como un vacío, como un agujero negro en el que luego vuelven a surgir al cabo de unos meses para lo que era el pay-per-view, y ahora también es el TVOD, que por cierto cada vez va mejor, el TVOD, hace que eso se pierde la oportunidad de poner más en valor lo que son unos productos muy trabajados, muy mimados, a los que todos queremos. Y luego ya cuando llega la ventana de pago, ya no te digo, porque han pasado 8 o 9 meses después del estreno en salas, que decir, ahora llega La La Land, imaginaos, o sea, que es volver a levantar el valor de La La Land, pues es muy difícil. Eso lo que hace es que eso es el valor de una película, es decir, la película llega con un valor X a las salas de cine y llega con un valor menos X cuando llega a otros sistemas de distribución. Entonces yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer entre todos para mantener ese valor lo máximo posible. Desde el punto de vista nosotros vamos a hacer una campaña en febrero, queremos ponerle rostro al cine. Yo creo que el cine no tiene rostro ahora mismo. Queremos poner a las taquilleras o taquilleros, a los alumnos de las escuelas de cine. Queremos ir creando o intentar crear esa red o esa tribu, esa gente que habla de cine, que está enamorada del cine, que está muy dispersa y que no tiene un lugar en el que reflejarse. Y eso lo vamos a hacer a partir del mes de febrero con una gran campaña con nuestros canales de cine. Pero yo no sé si es suficiente, la verdad. Yo creo que eso trabajamos con un producto que muchas veces empieza a haber desaparecido de la cabeza. En el tema de la piratería, yo hasta cierto punto lo encuentro lógico, porque creo que estamos hablando muchas veces de las ayudas del cine a la producción y hablamos muy poco de las ayudas a la exhibición. En ese sentido, creo que se necesita, la ley italiana por ejemplo lo refleja, se necesita que haya una grandísima reflexión de todos, porque vamos a acabar teniendo dinero para hacer películas y no vamos a tener salas donde exhibirlas. Y en ese sentido creo que se ha de hacer un esfuerzo muy potente y ponerlo en primer plano en este momento. Y luego finalmente deciros que desde el punto de vista de Movistar estamos transmutando, y es una transición que va a toda velocidad. El 80% del consumo de cine ya es en diferido. O sea, los canales para nosotros empiezan a ser un escaparate, pero lo que la gente quiere es consumir cuando a ellos les da la gana y de la mejor manera que quieran, ¿no? En ese sentido, pues claramente nos vamos hacia un modelo de disfrute del cine excelso, porque es que tenemos que ofrecer todas las posibilidades para que la gente decida si es en versión original subtitulada o no subtitulada o doblado y tal. Y yo creo que es un momento de grandísimo esplendor de la exhibición de películas, de lo que es la disfrute de películas, y lo único que tenemos que acompañar es de hacer todo este modelo, porque claramente el modelo no funciona y hay que trabajar en ello. Gracias, Alex. Ustedes se preguntarán quizás si estos señores que se están viendo con mucha frecuencia en los despachos con negociaciones de oferta, demanda, de a ver si quieres mi película, si no quieres, ¿por qué les hemos reunido? Precisamente por eso, porque yo creo que es la primera vez y no
no quiero ningún tipo de decir algo especial, que se sientan en una mesa y se van a sentar esta tarde y mañana en mesas de trabajo con otro ambiente distendido y con otro ambiente que no es la pura negociación. Me parece que eso es importante. Yo le querría plantear a Andrés Martín, Vértigo Films, una de las distribuidoras más importantes independientes que hay en nuestro país, algo que Alex ha citado un poco con ese deseo de poner rostro al cine y también de atraer a gente más joven. Andrés, ¿se está produciendo un envejecimiento del público que acude a las salas donde se proyectan las películas de los distribuidores independientes? Andrés, como saben, es un vallisoletano de pro, además de hombre universal que viaja por todos los festivales del mundo. Y entonces muchas veces hemos comentado, es que cuando vamos a las diversas salas donde se proyectan vuestras películas, el público, hay como un vacío, un gap generacional. ¿Es así o no, Andrés? Pues tristemente es así. El público que acude a ver el tipo de cine que podemos distribuir nosotros, los que estamos en esta mesa, lo que se llama cine independiente, que algunas veces es independiente porque lo llevamos nosotros, aunque son películas que a lo mejor en otros países lo lleva la Fox, lo lleva la Universal. Te acercas un poquitín el micrófono, si haces el favor. Entonces, este tipo de cine, sí es verdad que el público ha envejecido. El público joven es más difícil llevarle, también un poco por lo que ha dicho Alex. El consumo de cine, el consumo audiovisual es más en casa. En todos los hogares hay pantallas, o en casi todos hay pantallas enormes de 45 pulgadas, 52 pulgadas, donde se puede ver cine con una calidad estupenda, sea a través de Movistar Plus o de las otras plataformas, un Netflix, un HBO, Amazon, que también se está implantando. Entonces eso también en el tema del ocio, en el tema del consumo, la gente quizás no dedica esa parte de dinero que antes dedicaba para un viernes, un sábado, irse a ver una película, la gente de menos de 40 años. Y prefiere a lo mejor otro tipo de plan, incluso estar en casa con unos amigos, pedirse una pizza y verse 3 episodios de una serie, porque yo quiero recoger lo que estaba comentando Alex. También estamos en un momento de crisis en el tema de la creación. Es muy difícil encontrar ahora en los mercados películas, fundamentalmente porque los directores y la industria se va enfocando cada vez más a la creación de series, por varias razones. Primera, porque es un formato que les gusta, es un formato que les da ocasión se darán cuenta ustedes de que muchas veces las películas duran 2 horas cuarto, 2 horas y media, algunas hasta 3 horas. Se pueden explayar más, con lo cual pueden tener en una temporada de 8 episodios, 10 episodios, es un trabajo fijo también, que les aporta más dinero. Entonces se está volcando cada vez más, y no solamente los directores extranjeros, también los directores españoles. Movistar, por ejemplo, las próximas series que tiene, La Peste, La Zona, tienen lo mejor de los creadores españoles, de los directores de cine que ganan Goyas. Yo, por ejemplo, la última producción que hizo Vértigo, Kiki, Paco León, lo siguiente que quiere hacer, y creo que no sé si al final lo hace con vosotros, es también una serie. Se encuentran cómodos y les apetece. No sé si es una moda, que es posible, porque siempre queda el cine como... Hay un prurito también de hacer cine, no solamente series, pero como la serie se ha evaluado mucho, ha cogido una calidad impresionante, pues están bastante cómodos. Y es difícil, o sea, en el tema del cine ya no solamente que envejezca el público, ya no solamente que baje la frecuentación de cines, sino que es que yo reconozco que es muy atractivo el hecho de ver lo que antes era el cine tal cual, en un formato que permite también más innovación y que la gente se siente muy a gusto. Y que pues pagan 8 euros por tener Netflix y tienen un buque libre de acceso impresionante, o nuestro Filmin, o Movistar, que como también dice Alex, no hace falta que te vengan con una programación en la que tú tengas que estar esperando, tengas que estar grabando una película, sino que te vas al canal de bajo demanda y puedes ver todo en el momento que quieras. Puedes ver una película, o puedes ver un documental, o puedes ver un episodio de una serie, o 4 episodios de una serie, lo que quieras. Eso también
mete a la gente más en casa y el ocio está siendo de otra manera. El ocio es ir a un restaurante a cenar, es a tomarse una copa, a dar una vuelta. Y hay un tipo de cine que es un tipo de cine más familiar, películas que funcionan muy bien, las películas de animación, Pixar, las familias, van los padres, los niños, los tienen entretenidos durante un rato, es otra cosa. Es cine, pero también es otra cosa. O luego el nivel ese espantoso de esa crisis de creatividad que hay en Hollywood, con esas películas que son Thor 1, 2, 3, 4, 5, X-Men 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, Fast and Furious. Falta una creación que cada vez más me temo que va a ir, al menos durante una época, no sé lo que va a durar, hacia las series de televisión. Gracias, Andrés. Un par de precisiones. Las plataformas tipo Netflix, tipo HBO, tipo Amazon han sido invitadas también a participar en estas jornadas por diversos motivos, casi siempre por desplazamiento de sus principales responsables al extranjero, a otras convenciones, a otros lugares, no han podido estar presentes, pero la voluntad de la Semana de Cine y de los organizadores de esta jornada es que también hubieran estado aquí, pero no ha sido posible por ese motivo. Yo tengo a mi lado, a mi izquierda, a Eduardo Escudero, que está en representación de A Contracorriente, que no hace falta citarlo en este festival. Si hay un festival que tiene una distribuidora que tiene películas en esta edición de Valladolid, es A Contracorriente, empezando por la de Isabel Coixet, la librería que inauguró, y su catálogo es fundamental. Eduardo, ¿hasta qué punto es fácil o es difícil elaborar ese catálogo que va creciendo? Vosotros habéis presentado diversas películas en San Sebastián, diversas películas en Sitges, diversas películas aquí ahora en Valladolid. ¿Hasta qué punto os dificulta, es difícil para un distribuidor independiente ir cogiendo películas importantes dentro del panorama mundial? Bueno, hola, buenos días, gracias Fernando, gracias a Seminci y a la organización por invitarnos. Bueno, pues acceder al producto cada vez está también un poco más complicado. Existen empresas también cada vez más globales, además de competir entre nosotros, los que estamos aquí, que aquí hoy nos llevamos bien, pero en los mercados de vez en cuando vamos a por las mismas películas, ¿eh? Pero bueno, da igual, eso significaría que al final igualmente se estrena en España, lo cual sería siempre una buena noticia. Pues tenemos que acudir a los mercados y cada vez es verdad que hay ciertos operadores, plataformas que están adquiriendo los derechos directamente, o compañías que han decidido operar en diversos países, ya no solo los estudios, sino también algunos, llamémosles, no sé cómo llamarles, porque es verdad que no son independientes según la ley, pero tampoco son estudios. Bueno, pues hay algunas multinacionales que te lo ponen un poquito más complicado. Pero bueno, yo creo que producto, películas, siempre hay buenas películas. El problema no creo que sean las películas, es pues la audiencia, ¿no? Nuestro problema no es acceder a buen contenido. Creo que todos los de aquí siempre tenemos películas buenísimas por pendientes de estreno, las que tuvimos y las que vienen seguro que serán buenísimas. El problema, es lo que decía antes, es la audiencia. Cada vez, como decía Andrés, pues tenemos un competidor que son pues, el ocio doméstico y otros socios, pero yo, antes también de meterme en eso, quería reivindicar un poquito más allá de la definición de distribuidor. Yo creo que, como decías tú hace, creo que fue 5 años, ¿no?, en un informe para la Academia de Cine Española, pues decías que la supervivencia del cine europeo y por ende del español dependía de la supervivencia, o estaba intrínsecamente ligada a la distribución independiente, ¿no? El distribuidor independiente no es un importador solamente, no es un intermediario, yo creo que aportamos valor en ese eslabón final o casi final de llegar al público, porque tan importante como hacer buen pan, a poder ser en muchas variedades, sabores y formas, es venderlo, ¿no? Y al final, pues obviamente es importantísimo tener películas con gran talento creativo, y para eso están los creadores, pero es importante venderlo, ¿no? Entonces, nuestro problema es la audiencia. Como apuntábamos hace un momento, hemos perdido 1 o 2 generaciones ya de público.
y las causas pues pueden ser variadas. Si tuviésemos más tiempo apuntaría unas cuantas, que yo creo que son las causas. Y luego pues es verdad que tenemos una situación particular en nuestro país que yo creo que se resume en una sola cosa, y al final luego pues, hay variadas, ¿no? Y es que tenemos el problema de que en este país el cine no es cuestión de Estado. Entonces, hasta que eso no lo consigamos, iríamos trampeando como podamos. Y eso al margen de todas las amenazas y cambios de modelo que hay en el mundo, que son muy importantes, pero a lo que creo que nos adaptaremos, porque creo que somos gente que ya lo hemos hecho en el pasado, ha habido diferentes modalidades de explotación, desapareció, y nos vamos a adaptar porque nuestra misión es traer las películas y acercarlas a su público, ¿no? Así que no tengo ninguna duda que nos adaptaremos. Ahora, eso sí, necesitamos que primero el Estado se crea esto del cine, ¿no? Y no tenemos un Estado que lo considere una cuestión primordial, como sí que pasa hace muchos años en ese paraíso que se llama Francia. Yo que soy una empresa de Barcelona digo, joder, si nos independizamos a lo mejor hasta nos anexionamos a Francia, ¿no? No, bromas aparte, que no está el panorama para bromas, pero sí puestos a anexionarnos a algún sitio, pues casi preferiría irme a Francia, ¿no? Pero ya no solo los franceses, sino los italianos. Los italianos pues son, acaban de sacar, tienen una ley desarrollada que es una maravilla, como apuntaba Alex Martínez Roch, incentiva a los exhibidores, los convierte en players cada vez más importantes, les incentiva para que apoyen el producto nacional. Las distribuidoras nacionales italianas son cada vez, tienen también unos beneficios fiscales que son realmente inauditos, tienen un fondo para la cinematografía que rondará los 400 millones de euros frente a los, no sé si son, aquí 35, ¿no? 70, 36, bueno, pues eso, pues así es difícil hacer las cosas, ¿no? Entonces sí que creo que eso, lo primero que necesitamos es, y a partir de ahí cuando podremos ir seguro que adaptándonos a muchas realidades que vienen, y desde luego pues la pérdida de la generación, pues yo creo que como pasa en Europa, decía antes que hemos perdido 2 generaciones, y esto es algo que también, esto no es solo de nuestro país, esto pasa en toda Europa, en otros países menos marcado. Existen en Francia iniciativas de precio reducido para los menores de 14 años, pases de tarifa plana para acudir a los cines. Pues bueno, a lo mejor tenemos que hacer una reflexión sobre el precio del cine, no porque sea caro, sino, y creo que no lo es, pero la gente tiene esa percepción, así que vamos a tener que hacer esas reflexiones, y hay medidas para impulsar y dinamizar a la gente en las salas. ¿Y qué más? Bueno, y en Europa pues la preocupación por esas generaciones perdidas es tal que ahora todos los programas del programa Media va a haber mucho presupuesto para desarrollar medidas de film literacy, es decir, educación de cine en las aulas, por y para las aulas, en las aulas y fuera de las aulas, para llevar a la gente al cine, porque creo que se ha perdido el hábito. Y no me enrollo más. Gracias. Gracias, Eduardo. Esta mañana me comentaba el director del Festival de Valladolid, Javier Angulo, cómo en las sesiones que hacen para los críos o para los adolescentes se quedan fascinados ante el hecho de ir a una sala de cine con una gran pantalla, con un gran sonido, y que les cambia un poco la percepción de lo que tienen habitualmente al ver en sus tablets o al ver en sus teléfonos, etc. O sea, que ese elemento de configuración de un espectador nuevo a través de la educación audiovisual, de lo que se llama en Europa alfabetización audiovisual, etc., puede ser fundamental para ese salto generacional. Y por otro lado, quería precisar sobre el aspecto de la exhibición, esto es por vicio de mi antiguo oficio en el ICA, que la exhibición no puede ser ayudada directamente por el Estado, cosa que muchas veces se olvida. La exhibición está transferida a las comunidades autónomas. Tiene que ser solo mediante convenios 50-50 entre comunidades autónomas y Estado cómo se puede ayudar a la exhibición desde el poder central, desde el gobierno estatal. Ahí juegan un papel las comunidades autónomas que particularmente pienso que no han desarrollado hasta ahora, con una etapa donde la exhibición ha sido fundamental
en su renovación. Toda la digitalización ha caído encima de la exhibición y me alegro que esté aquí Juan Ramón Gómez Fabra, me parece que hay que valorar hasta qué punto ha sido un esfuerzo fundamental de los exhibidores el ponerse a la última hora tecnológica. Y le voy a pasar la palabra a Carlos Rojano, que para mí es un honor y una satisfacción que esté con nosotros. Ustedes tendrán seguramente en la memoria cinéfila el Filmax presenta, con una voz desde el final, desde el fondo de la pantalla, y Filmas, afortunadamente, después de haber sido, como decía al comienzo, uno de los fundadores de Adicine, finalmente sigue presentando. Y a veces se sitúa Filmas dentro de un tipo solamente de cine fantástico, de cine de terror, de cine de esas características, y sin embargo no. Este mismo año en San Sebastián ha presentado El autor, de Manuel Martín Cuenca, que es una película que no es fantástica en el sentido que nos entendemos. En ese sentido, Carlos, ¿hasta qué punto la distribución independiente es fundamental para el cine español? Al hilo de lo que te decía, quiero decir que las multinacionales, que quizá cogen los títulos más llamativos desde el punto de vista comercial, con actores, con directores de gran peso, sin embargo, cogen a lo mejor 10, 12, a lo sumo 15 películas. El resto del cine español, que son más de 100 producciones, quedan, digamos, al manejo de las independientes. ¿Hasta qué punto Filmas maneja esa situación y hasta qué punto estáis dispuestos, una distribuidora de tanta veteranía y de tanto prestigio como vosotros, a llevar adelante esa apuesta por el cine español? Buenos días y muchas gracias, lo primero, por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí y compartir pues, estas jornadas con todos vosotros. Yo creo que sí que somos muy necesarios los independientes para el cine español. Posiblemente somos más necesarios ahora que antes. La parte de la tarta del cine independiente en los últimos años es mucho más pequeña de lo que era al principio en el año 2011. Desde el año 2011 hasta ahora se han perdido pues, como 9 puntos porcentuales del pastel de todo el sector. Necesitamos especializarnos, por un lado, en cine español, en tipos de cine, los que sean, en algún tipo de cine comercial, que tenga algo que ofrecer, que sea lo suficientemente especial para poder competir contra las plataformas, las nuevas tecnologías y también competir con los estudios con cierta garantía de éxito. En lo que es cine español y por nuestra parte, pues sí que estamos ahí evolucionando en los últimos años mucho hacia la distribución de producciones españolas en dos vertientes. Por una parte, lo que es la distribución en salas, en España, pues en todas las plataformas posibles. Y por otro lado también llevando esas películas a todo el mundo a través de nuestra división internacional, con lo cual pues también ahí ocupamos un hueco, que no es que hubiera un hueco en ese mercado, pero estamos ocupando un hueco y dando una solución a muchos productores, que es llevando sus películas a todo el mundo. Es verdad que hay unas películas, normalmente las más grandes, pues que los estudios van a buscarlas y es muy difícil competir con ellos, pues por motivos evidentes, ¿no? Entre otros, pues los motivos financieros. Pero el cine español no se acaba ahí, sino al contrario. No necesariamente el cine que más facture, y que ojalá facture mucho, tiene que ser el que tiene mayor calidad, el que proyecta nuevos directores, el que proyecta más lo que es nuestra cultura en todo el mundo. Entonces ahí los independientes, sí, no solamente nosotros, sino hay bastantes empresas independientes que estamos ocupando un espacio. En nuestro caso, pues películas ya no de género fantástico, que siempre ha sido un poco nuestra especialización, pues con las producciones de Rec y Jaume Balagueró, etcétera. Pues en los últimos años, por ejemplo, con películas como Truman, como 100 metros, ahora pues como El autor, pues estamos de alguna manera diversificando. Siempre nuestra política es buscar un cine que sea comercial, o sea, no queremos entrar porque entendemos que no sabemos, no es nuestro terreno de juego, en ese cine más independiente, más
más especializado, pero sí que siempre buscamos que, siendo un cine comercial, sea un cine de calidad. Lógicamente, pues a veces se consigue, a veces triunfas y a veces fracasas, ¿no? Pero esta es nuestra línea, esta es nuestra apuesta, es apostar mucho por cine español, por directores españoles, y también colaborar con otros productores españoles, pues ayudándoles en financiar las películas, en venderlas y en estrenarlas en todas las plataformas. Gracias, Carlos. Sí, por favor, Eduardo. Oye, sí, lo que ha dicho Carlos, por supuesto, es así, pero tenemos que tener en claro que en España se produce una anomalía que no se produce en otros países de nuestro entorno europeo, y es que los estudios lleven las películas españolas más taquilleras. Eso, como he dicho, es una anomalía, no se produce, y al final todo eso redunda en el otro cine español, ¿no? Es decir, las bonitas bailan con los estudios y las feas con los independientes. No se trata de que sean feas, pero me entendéis la analogía. Es decir, al final esto va de que todos los actores, cines, distribuidores, agentes internacionales de venta, porque esto es un ecosistema, televisiones, sean financieramente solventes. Cuanto más los exhibidores lo sean, pues podrán adoptar ciertas medidas, promocionar mejor las películas, cuanto más lo seamos los distribuidores. Y al final, si el cine europeo, el cine español más comercial queda en manos de los estudios, pues al final, a la larga, no es bueno ni para los exhibidores, que aumentan su dependencia en cuota de mercado con los estudios, ni es bueno para las empresas españolas. Y aclaro, por si alguien luego suelta en Twitter, no quiero anexionarme a Francia. Gracias, Eduardo. He dejado para el final a Enrique... perdón, Juan Ramón. Solamente unas matizaciones de lo que has dicho, Fernando. Es que el cambio, el esfuerzo tecnológico del cambio de la exhibición también han contribuido a la distribución. Y como tal hay que reconocerlo, porque es verdad que del Estado nada, pero sí que ha habido un esfuerzo colectivo para ese cambio tecnológico, ¿no? Y que luego el otro cambio de la exhibición son 3.600 pantallas, ¿no? 3.600 pantallas en complejos que permiten, no hay el problema que antiguamente se decía, no hay hueco, no hay salas, sí hay salas, ¿no? Lo único es que la dinámica de explotación hace que salgan demasiado rápido, y por motivos que se pueden profundizar en ellos, pero que hace que no se aprecie del todo el valor de esas películas, que no tienen un impulso inicial y que en la primera semana, si no cuajan, se caen automáticamente, ¿no? Y es una pérdida de calidad de esas películas por no tener una línea de continuidad. Y yo creo que lo que al final lo que tenemos que hacer en este panorama es crear recuperar el hábito del consumo, especialmente lo que defiendo de las salas de cine, para que de alguna forma de ahí, con una cultura y una formación, pues de alguna forma se vuelva otra vez a esas generaciones perdidas, volver a entroncar con lo que es el sentimiento de ver una película en una sala de cine. Gracias, Juan Ramón. No trataba de minusvalorar el esfuerzo que ha hecho también la distribución, que me consta especialmente a la hora de esa renovación tecnológica, sino todo lo contrario. Y porque creo que ha sido una colaboración entre ambos sectores fundamentales. Y decía que le había dejado la palabra al final a Enrique Costa, porque es alguien especialmente combativo. O sea, Enrique va fuerte por el mundo, va decidido y eficaz, y entonces últimamente Avalon, que también está aquí Stephen Smith con nosotros, ha tenido el grandísimo éxito, y esperemos que siga, de verano 1993, y quería plantearle, es muy difícil ser distribuidor independiente, ¿cómo, aunque sea a título de ejemplo, cómo habéis conseguido que verano del 93 haya sido una película pequeña, intimista, en catalán, etcétera, que haya tenido ese éxito que ha tenido? Realmente, ¿cómo es la dinámica de una empresa como la vuestra? No te pido que lo digas con detalle, pero ¿cómo funciona un distribuidor independiente? Gracias por lo de combativo. La verdad es que llevo un rato esperando y apuntando cosas que he querido decir. Incluso tengo esta teoría de, como lo del chupito, que es, si dicen 4 palabras, Netflix, piratería, series, y otra que no ha salido, bebo. Estoy cerca de acabarme la botella, así que siempre con el mismo. ¿Cuál es la que no ha salido, Enrique? Es Gin Tonic, que comparan el precio del Gin Tonic con el precio de la entrada. Suelen salir, esto se les sale muchas veces. Entonces, sobre verano, yo lo único que puedo decir sobre verano es que hemos tenido suerte. Hemos tenido la suerte de trabajar en esa película cuando entramos a producción. Tuvimos mucha suerte a la hora de distribuirla. Tuvimos mucha suerte a la hora que el Festival de Berlín la seleccionase, que ganase allí, que la seleccionasen en Málaga.
y que ganase, es decir, ganase también Málaga. Tuvimos la suerte de estrenarla en una fecha en la que creíamos que no íbamos a tener competencia y tuvimos la suerte de que al público le gusta. Y a partir de todo eso, pues nosotros vamos poniendo mucho esfuerzo, muchas ganas, tanto todo el equipo de la distribuidora como los productores que participan en la peli, para que funcione. Trabajar el boca a boca, saber que teníamos una película, como bien decimos, pequeña, en uno de los idiomas oficiales del territorio, y que eso era un hándicap en unos lugares y algo positivo en otros. Entonces nos decidimos tener pausa, calma. Vamos a estrenar en junio, salimos en versión original, y depende de los acontecimientos veíamos qué dimensión podía tener la película. El resultado de la película para nada está cerca de nuestros mejores sueños, y eso Estefan y yo, que al que lo he hecho mucho de menos en esta mesa, cada viernes teníamos que echar atrás el Excel que habíamos decidido el lunes anterior porque el resultado se salía de lo esperado. Y después, con el tema del combativo, es que me hace mucha ilusión estar en esta mesa porque queríamos hablar de caminos actuales y futuros de la distribución independiente en España. Futuro es la palabra que no hemos utilizado en este momento, y para mí el futuro está atado al cine. Considero fundamentalmente que las salas de cine son nuestro mejor aliado para que las películas se vean. Las experiencias que la gente tiene viendo una película que no es en una sala de cine son 1000 veces mejores que las que se tienen en otro tipo de plataformas. Y ahí habría que recordar, diferenciar cine de películas. Lo que nosotros ofrecemos fundamentalmente es películas que se vean en salas de cine, que eso es lo que hace que después las películas se conozcan, se deseen ver en otras plataformas a las que tenemos aquí en la mesa, y sin ellos no podemos vivir, pero no nos olvidemos de eso. Y los distribuidores independientes tenemos dos cosas en la mesa: el amor por las películas y la rentabilidad. Y eso hace que llevemos adelante las películas que llevamos adelante. Y tengo más cosas, pero me voy perdiendo por el camino. Nada más, no sé, pero me gustaría ir. Poco combativo te veo, Enrique. Sí. Antes hablábamos, antes de entrar aquí, y hablábamos varios de que las salas de cine son imprescindibles. A nadie se nos ocurre, por muchas plataformas y muchos modelos cool otra cosa es que se puedan acortar ventanas, se puedan flexibilizar, pero las salas de cine todos tenemos claros que son imprescindibles e importantísimos en este futuro. Perdón, ahora ya sí. Perdón, Enrique, vale. sigue. Y el cine, que me había olvidado, es el espectador. Y es el trabajo que tenemos que hacer los exhibidores y los distribuidores de la mano el que va a hacer que el espectador vuelva a la sala y que no hable de otro tipo de visionados. Es decir, tenemos que recordarles que las películas que ofrecemos, la diversidad de películas que ofrecemos, los que estamos aquí en la mesa, hace que la gente se interese por el cine. Es decir, Verano 1993 es una película maravillosa que compite en salas ahora mismo con otras pelis españolas, como La Llamada, que tiene un resultado maravilloso, que ya ha superado los 2 millones de euros en taquilla, como cualquier otra película de ese estilo. Y creo que tenemos que trabajar de la mano y aprovechemos estas mesas para, cuando nos sentemos con los exhibidores, buscar fórmulas para que el espectador no se vaya de las salas, que vuelva a pasar aquella sensación que teníamos en los 80 y antes, sobre todo, de que te ibas al cine y no sabías qué ibas a ver, pero ibas al cine. Y esa sensación ya no existe y tenemos que retomarla, un poco con educación, pero sobre todo con el trabajo tanto entre los exhibidores y los distribuidores. Perdón. Gracias, Enrique. He echado en falta, a la hora de citar el éxito de Verano de 1993, también el talento de Clara Simón y su sensibilidad a la hora de la película. La suerte me parece importante también. Sí, pero para nosotros es la suerte de haberla conocido y haber participado en su proyecto. Es decir, vale. sin ella Con no María existe. Zamora como una protagonista, como productora de ese proyecto de manera fundamental. Hay una cuestión que seguramente luego en las reuniones a puerta cerrada, este diálogo de caballeros que ven ustedes, quizá no lo sea tanto, porque hay un tema conflictivo que es el de las ventanas. Es decir, lo citaba Alex, cuando nos llegan a nosotros las películas ya están muy trabajadas. Por otra parte, es fundamental que las películas se vean en los cines para que adquieran una dimensión pública. Es decir, hay una serie de elementos también en las televisiones abiertas que también estarán en las mesas que vamos a mantener, etc. Es decir, lo que a mí me gustaría que quedara como espíritu, por lo menos, de esta mesa redonda y de estas jornadas, es que quizá, si nos ponemos de acuerdo, si hay diálogo, esa palabra tan empleada últimamente,
hay sitio para todos, es decir, hay posibilidad de entendimiento, hay posibilidad de manejar lo tradicional con lo nuevo, con los caminos actuales y futuros. Hay sitio, y sobre todo pensando en el espectador, que el espectador tiene muchos intereses distintos, no hay solo tipo de público, hay un público que quizá quiera ver las películas en las salas como las ha visto siempre, hay otro público que las verá en su casa y conforme a su, porque también influyen circunstancias familiares, circunstancias de dónde están las salas situadas, etcétera, etcétera, y verlas en su contexto doméstico, etcétera. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Y antes de abrir el debate, que he prometido que lo habría, quiero volver a Miguel sobre dos puntos. Uno, ¿hasta qué punto son fundamentales para el mantenimiento de la distribución independiente las ayudas europeas, las ayudas de Europa Creativa, lo que se ha conocido habitualmente como media, tanto la automática como selectiva, como las ayudas del ICA, del Instituto de Cine, o en el caso de Cataluña también de la Generalitat Catalana? Es decir, ¿hasta qué punto esa posibilidad existe? Y como cierre de esta parte de la mesa, ¿tiene futuro la distribución independiente? ¿Es viable? ¿Va a seguir existiendo la distribución independiente? Miguel. Gracias, Fernando. Pues respecto a la primera pregunta, las ayudas del programa Media son esenciales y junto a las ayudas del ICA, las ayudas a la distribución, que aunque pequeñas, pues son el balón de oxígeno que necesitamos para sobrevivir a la bajada de espectadores en las salas de cine, a la desaparición del DVD y a los menores importes de las ventas en las televisiones. O sea, sin eso, pues yo creo que el 80% de las empresas distribuidoras independientes no podríamos sobrevivir. Y en cuanto a la segunda pregunta, perdona, me he perdido. Si es viable la distribución independiente. Pues yo creo que mientras siga existiendo gente romántica en el mundo, seguiremos existiendo los distribuidores independientes. El negocio cambia, pues yo empecé hace 24 años, tengo uno menos que Adicine en el negocio, y cuando yo llegué ya decían que era complicadísimo, que estaba en crisis y que estaba pues la piratería, después el cierre de salas. Va cambiando, tenemos que adaptarnos y yo creo que lo estamos consiguiendo. O sea, hay algunas empresas que cierran, desgraciadamente, y otras nuevas que se crean, y yo creo que la distribución independiente, igual que la exhibición en salas, siempre existirán aún tiene un futuro largo. La experiencia de ver una película en sala de cine es única, tenemos mucho producto, por lo cual se puede ver, hay algunas que se verán en salas de cine y hay otras que se verán en plataformas como Filmin o Movistar y pueden cohabitar perfectamente. Incluso hay algunos estrenos que se hacen simultáneamente en salas de cine y en plataformas y funcionan. Otras películas no, hay que respetar las ventanas, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay suficiente producto y suficiente consumo audiovisual, que yo creo que es mayor ahora que en toda la historia, como para que convivan salas de cine y plataformas. Gracias, Miguel. ¿Alguien de la mesa quiera...? Sí, Juan Ramón. No, concretarte, en respuesta me preguntaba si van a desaparecer las salas de cine. Y dato objetivo es que independientemente del amor de muchos por ir a ver una película en una sala de cine, es que tocamos techo hace unos años, suelo mejor dicho, y ahora actualmente, bueno, lo habéis visto en los medios de comunicación, las inversiones tan importantes que se están realizando en el sector de la exhibición, sea por Cinépolis a través de Yelmo, sea Wanda a través de Cinesa, sea empresas francesas a través de Sánchez Ramade, sean, digamos, el posicionamiento de exhibidores antiguos en España. Entonces, de hecho, hay un cierto miedo. Yo decía que también la exhibición pasó un tiempo de crecimiento cainita, de volver un poco a pasarse a algunos que vienen con ganas de expandirse en España, de que hagan una competencia excesivamente
negativa para la racionalidad y el crecimiento uniforme del sector. Luego, por ese lado, yo creo que no va a haber problema en muchos años y además los parámetros que eran muy negativos, la fiscalidad creo que se va a corregir, la piratería creo que por una concepción ha cambiado, sigue existiendo ahí porque es complicado y yo creo que entre todos recuperaremos un poco el hábito y la satisfacción de ver películas. Bien, como había prometido, va a haber turno para las intervenciones por parte de distribuidores, medios de comunicación, acreditados de la semana, al público que está aquí. Mientras llega y mientras ustedes le levantan la mano, si es que espero que sí, siempre al principio es difícil, allí ya hay una. Pero mientras le voy a preguntar a Andrés Martín, él tiene un ejemplo realmente significativo en una película que él no solamente ha distribuido, Kiki, sino que también ha producido o ha coproducido, estuvo en el primer lugar de las cifras de recaudación, no siendo, era la excepción, una compañía multinacional que, como decía Eduardo, suelen distribuir las películas de mayor éxito. ¿Cómo se consigue que desde una distribuidora y productora independiente se llegue a ese éxito que parecía reservado a las compañías multinacionales? Bueno, en el tema de Kiki, y mientras que es un piensen caso, las preguntas, que es un caso en particular, el tema de Kiki, yo estaba desde el principio. Es un remake de una película australiana que vimos en el Festival de Toronto, que cogimos, Toronto es en el mes de septiembre, que cogimos para hacer un remake en España. En enero ya estábamos con la película puesta en marcha, con la preproducción, y la estábamos rodando en verano y estrenando al poco tiempo. En ese caso, el control que se tiene desde el desarrollo del proyecto, la propia producción, el control artístico, técnico de la película, si a eso lo complementas con que tengas a Telecinco, que es pues un monstruo viene a verte, pues viene el monstruo de Telecinco que viene con todo ese aparato de publicidad que es mamotrético, que te la meten por los ojos. Es una publicidad que es impagable, por más que nosotros nos quisiéramos gastar dinero, nunca llegaría a lo que pueda aportar Telecinco. Y luego también, bueno, en el caso de Kiki, Paco León es una figura muy mediática, es un actor muy mediático que tiene bastante tirón. Lo que fue una sorpresa, no sé si fue una sorpresa para Telecinco, era que normalmente ese tipo de película se la dan a Universal, se la dan a Warner, y en este caso, como también somos distribuidores, nosotros nos quedamos para la distribución de la película. Y ese mismo control lo continuábamos, como digo, desde el primer estadio hasta el último. Estando en salas hicimos 6,5 millones de taquilla, que para una película española es un resultado, además una película con un presupuesto de 1.800.000 euros, que no era un presupuesto alto, bastante manejable. La experiencia salió muy bien, pero también lo que decía antes Carlos, también al pertenecer a un grupo que tiene ventas internacionales, la película la hemos vendido por todo el mundo y se han hecho unas cifras bastante curiosas de las ventas de la película fuera de España. Es un modelo que se puede, que ¿por qué no? Podemos hacer, con riesgo, con trabajo se puede hacer y la demostración está ahí para la propia televisión, para Telecinco o para Antena 3 o para Televisión Española, para quien sea, de que te dé la confianza para hacerlo. El control lo tienes tú. Es más, algunas veces para las multinacionales es un negocio sustancioso, pero no dejará de ser algo un poco más residual. Ellos harán 2, 3, los blockbusters que consideren, porque ellos con quien tienen que rendir es o con Londres o con Los Ángeles y con los productos que les vienen ya empaquetados. Por cierto, antes cuando decías lo de la distribución independiente, y vuelvo a lo que decías al principio, no te tienes que disculpar porque no haya mujeres en esta mesa, porque yo creo que precisamente por eso, porque son prudentes e inteligentes, en esto no se meterían nunca. Hay algunas que bueno, están Nieves aquí con nosotros. Es que Nieves es un imprudente. Bien, mientras llega la pregunta y ya que hablamos de éxito... Miguel, perdona. Lo que decía Andrés, realmente, pues yo creo que el 90 o casi el 100% de las películas que produce Antena 3 y Telecinco, salvo en este caso que es productor y distribuidor, la distribución va por las majors, te decía antes. Con lo cual,
para nosotros es un problema grande, porque las productoras españolas que no tienen detrás Antena 3 o Telecinco sí que quieren distribuir con los independientes, pero esos no tienen el apoyo promocional y publicitario que tienen las grandes películas. Pero eso es un problema para la distribución independiente, que no podemos acceder a esas producciones que están... y eso afecta también, pues, a lo que decía Eduardo, a la integración, los exhibidores con los distribuidores. Las majors distribuyen esas películas españolas, que son las 15 o 20 que hacen la mayor cuota de pantalla de cine español, que les incrementa las facturaciones y les incrementa la relación con los exhibidores, y ese es uno de los problemas que tenemos también. Dos cuestiones, de verdad que van a ser breves. Alex, desde una plataforma, desde una firma como Movistar Plus, ¿favorecéis a las multinacionales respecto a las independientes? No, favorecemos a las películas, y película a película. Entonces cada película se gana también su sitio, eso es así. O sea, hay películas que nacen pensadas para tener un grandísimo consumo, y hay otras que hay que cuidar y mimar y poner en sitios para que la gente las disfrute lo máximo posible. Pero no favorecemos, no. En ese sentido nos llegan las películas y tratamos de hacerlo lo mejor posible a la hora de ponerlas a disposición de nuestra gente. Gracias. No sé si por allí había alguna... Juan Carlos, Sí, querías... Nada, un par de puntualizaciones. Primero, sobre la importancia del cine. Nosotros somos una plataforma de cine y sí que entendemos desde la parte de la nueva distribución online, sí que entendemos que todo empieza en el cine. O sea, cuando más grande, cuando más cuidado, cuando mejor sea el resultado de una película en salas de cine, mejor lo será luego en todos los formatos que se distribuye. O sea, aquí estamos todos juntos. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo también en adaptarnos a los nuevos modelos de consumo, ¿no? Cuando nosotros nacimos hace muchos años, las películas nos llegaban al cabo de 8 o 9 meses de su estreno de cine, ¿no? Hoy nos llegan a 4. Lo que habría que ver es si ese plazo de 4 es lo que reclama el espectador o no, porque luego la gente quiere ver películas de cine que el propio canibalismo hace que no estén en las salas de cine. O sea, hay mucha publicidad que tú tienes en todos los medios de comunicación que estás recibiendo durante más de un fin de semana, durante semanas, estás recibiendo un impacto que luego el momento en que tú decides ir a verla, que se ha cumplido 2, 3, 4, 5 semanas de ese estreno cinematográfico, ya no lo vemos ahí. Y en cuanto a lo que decías tú de que si hay un favoritismo, Alex, hacia las majors a la hora de posicionamiento de películas, yo no lo sé en películas, pero en plataformas, vamos, lo que se ha hecho aquí con la plataforma que no quiero nombrar para que el señor Enrique no se te meta el chupito y se emborrache, pero o sea, si nosotros hubiésemos tenido un 10% de esa publicidad que se ha hecho gratuita hacia la llegada de una plataforma americana que venía con una oferta, hoy no estaríamos diciendo que va a ser nuestro primer año en números negros, sino que ya haría varios que los tendríamos. ¿Vale? Porque te he puesto antes una anécdota, ¿no? O sea, en una noticia en un periódico de deportes, ahora no sé si recuerdo si era el Marca o si era el Sport, no sé qué periódico era, pero era noticia que esa empresa americana estaba empezando a rodar la segunda temporada de una exitosa serie de televisión, ¿no? O sea, si ya los propios periódicos de deportes están hablando de que inicia un rodaje una compañía americana de una serie de televisión, o sea, flaco favor nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso creo que también es motivo de reflexión, ¿no? Es decir, qué apoyo se le está dando a todo lo que viene a los americanos, qué apoyo hay también por parte de la industria a adecuarnos a las necesidades que hoy tiene el nuevo espectador, porque a nadie, como se ha dicho aquí, alguien ha dicho que hemos perdido 1 o 2 generaciones de espectadores, pero yo no solo creo que lo hemos perdido, sino que también en plazo positivo quiero ver que se ha ganado un nuevo espectador. Hoy hay un nuevo espectador que demanda otros contenidos, que demanda otras formas de consumirlos y sobre todo los plazos. Hoy la gente las cosas las quiere inmediatas, ¿no? La gente quiere ver las películas en las plataformas lo antes posible, pero a la misma vez también quieren ir al cine cuando quieran. Se encuentran que hay muchísimas provincias en que ya no es de fácil acceso, sino que tienen que coger un coche para poderse ir a ver una sala de cine y encima cuando la quieren ir a ver, pues la han sacado de la cartelera porque entran otras, ¿no? Y siempre estamos con esa hámster, ¿no?
Alex. Yo sí quería hacer también un par de apuntes. Uno, probablemente no están los que habéis invitado de las plataformas que no quiero nombrar, porque claro, desplazarse de Madrid o Barcelona es relativamente fácil, venir desde Ámsterdam o desde otros sitios es más jodido. No invierten en el 5%, no invierten el 1% del canon de Televisión Española y no tienen sede en España, por lo tanto tienen poquísimos trabajadores españoles, en todo caso los llevan a Holanda, ¿no? Y en ese sentido, hombre, tanto lo que dice Juan Carlos como también todo el trabajo que está haciendo toda esta mesa es todo lo contrario. Entonces, lo que es cool y guay para la gente joven, que piense en un momento, porque si en algún momento quieren meterse en este mundo, lo tiene muy complicado para meterse en esos sitios y la riqueza la estamos creando desde esta mesa, ¿no? Pero bueno, hay un par de apuntes que simplemente querría poner. Yo creo que hay un mínimo común denominador entre toda esta mesa y que yo creo que deberíamos empezar por ahí, que es la educación. Yo creo que el cine no está presente en las escuelas y que deberíamos hacer un programa algo parecido al tipo Erasmus, algún modelo de éxito para trasladarlo a la gente y explicarle y trasladarle los valores positivos, el amor, el disfrute de lo que es el cine o lo que es el audiovisual, porque para mí empieza a ser una obra audiovisual, incluso también las series, ¿por qué no? Pero yo creo que ese es el primer punto en el que nos tendríamos que, porque eso es bueno para los exhibidores, los distribuidores, para las plataformas, para todos. Y eso hay que hacerlo porque si no la gente no va a volver por generación espontánea a ir a ver el cine, al margen de luego la creación y lo que está haciendo de las películas que están haciendo. Y luego, cuando hablabas antes, sí que me había olvidado un pequeño punto cuando has hablado de cómo cuidamos las películas, las majors o los independientes, es que incluso cuidamos las que no se estrenan en España. Tenemos creado una pequeña ventana que se llama Inéditos de Movistar, en la que son películas que no llegan a las salas, por lo que sea. Y ya estrenamos, este año vamos a estrenar 80 películas que directamente vienen a las plataformas, ¿no? Yo creo que eso es también amor por el cine. Otro amor, que a lo mejor no es a oscuras o a lo mejor es más pequeñito, pero que también compartimos con todos los que estamos aquí. Gracias, Alex. Perdón por haber retrasado la intervención. Por favor. Buenos días. Si puede presentarse, se lo agradecemos porque esto se graba, porque hay la idea de quizá hacer una publicación en el futuro. O sea, su nombre y su empresa o su medio, lo que sea. Sí, Samuel Regueira, del norte de Castilla. Quería preguntar a la mesa, a colación de las palabras de ayer de María Zamora, al margen de que todas las personas aquí presentes pues sean hombres, trasladar varias de las preguntas que ella suscitó, por si algunas quieren responderlas, sobre todo en torno al sexismo que puede haber en las producciones que se consumen, en concreto en el cine español, sobre si obedecen al deseo del espectador, si es el deseo del espectador el que responde a la oferta que hay, que quizá esta sea la más difícil de dilucidar, ¿no? El dilema del huevo y la gallina, y finalmente un poco pues qué se hace desde cada una de las distribuidoras aquí presentes o desde los comités, tanto desde el punto de vista de la perspectiva de género y de combatir pues estas visiones. Muchas gracias. Bueno, en esa visión de mujeres-hombres estuve hace, creo que fue unos meses, en los encuentros de Salamanca, y que se celebraba 60 años después. Y en aquello, la primera vez, había, creo que eran 2 mujeres e iban acompañando a 2 varones, todos eran varones. Y en la última que estuvimos hace unos meses eran un 60 o un 40% mujeres, con lo cual creo que ahí simplemente se constata lo que ha evolucionado o ha cambiado la presencia de la mujer en esta industria. Y personalmente, como exhibidor, cuando me reúno con las salas de exhibidores, pues ya hay un 25% de representación femenina ocupando, digamos, de alguna forma puestos de responsabilidad, y algunas distribuidoras, creo que por debajo del presidente, el 80% son mujeres, con lo cual solamente falta que nos moramos un poquito más y ya de alguna forma el 100% estará ocupado por el género femenino, con lo cual no le quito valor, sino que realmente lo tiene, y me encanta que ese posicionamiento lo vayan ocupando en todos los frentes del sector. Por parte de la distribución, ¿quieres, Enrique? Por parte de la distribución, reconocer que más del 60% de nuestro público son mujeres de más de 30 años y dependemos de ellas a la hora de la distribución de las películas. Por lo tanto, tenemos muy en cuenta lo que es lo que quieren ver.
y aparte es lo que nos está salvando a veces en muchas situaciones de que las películas no sean un fracaso. ¿Alguna respuesta más por parte de la distribución? Yo, por no zaherirme tampoco demasiado, quiero citar que en la mesa de esta tarde estará también Milagros Maggi de Televisión Española, digo que habrá representación femenina, y en la de mañana con los exhibidores estará Lara Pérez Camiña como distribuidora en la reunión distribuidores-exhibidores, estará Nieves Maroto como distribuidora y estará Eva Requitier de Yelmo Cine. Es decir, lo que pasa es que la situación es la que hay. Yo firmé hace 2 años, 3 años, un documento en el que no me sentaría en una mesa donde no hubiera una paridad entre hombres y mujeres. Realmente casi me tendría que marchar avergonzado debajo o detrás de ese panel. Pero vayamos a una pregunta. Que ¿hay alguna... ¿ha quedado contestada o hay alguna precisión que...? Más bien no. Vale, pues entonces vamos a dejar a Nieves, que creo que va a contestar. Quiero hablar también, no solo soy distribuidora, sino que pertenezco a la Junta Directiva de CIMA, de la Asociación de Mujeres Cineastas. Y desde luego sí que tengo que decir que nosotras no nos sentimos representadas en los papeles que estamos viendo en las películas, pero no solo en las películas españolas, sino a nivel mundial. Que no tenemos suficiente presencia y que nosotras estamos intentando en un trabajo con el Instituto de Cine y con todas las instituciones que podemos, estamos intentando llegar a acuerdos para no solo que haya más mujeres, sino que los contenidos de los que se habla estemos representadas como somos en la sociedad, es decir, que somos personas que hablamos y de vez en cuando pensamos. Entonces, esto que no se ve en las películas muchas veces, pues es un trabajo que llevamos haciendo durante 10 años. Supongo que ayer mis compañeras estuvieron explicando exactamente por dónde iba nuestro trabajo en ese sentido, y desde luego creo que esto tiene que cambiar. Espero que dentro de poco haya muchas más distribuidoras independientes tan locas y locos como están estos. Gracias. No, quería precisar que aparte de las personas, de las mujeres que he leído en los paneles, también hay otras distribuidoras que van a estar entre los participantes, o sea que sí hay una cierta presencia femenina. ¿Más intervenciones o alguna precisión? Aquí hay una intervención. ¿Precisión primera? ¿Alguna? No. Por favor, aquí delante. ¿Sí o no la precisión? Pues aquí delante había una intervención. Hola, buenos días. Lo primero de todo, felicitar por realizar estas jornadas. Mi nombre es Álvaro Alonso, soy periodista y coordinador de jurado joven de la SENICI de este año. Y mi pregunta o observación sobre todo era un poco pues, el tema de la piratería, también que está relacionada sobre todo con la gente joven. Sí que habéis hecho mención a la misma en la mesa, pero claro, a mí me pone un poco pues, la película que se ha mencionado, Verano de 1993, o como por ejemplo pueden ser grandes producciones en series o películas, Juego de Tronos, Star Wars. Claro, no es lo mismo, yo supongo, piratear una película en la que tienes millones y millones de espectadores que una película como puede ser Verano de 1993, que en Valladolid, cuando se estrenó, por ejemplo, pues me parece que la tuvo un par de salas, si no me equivoco, y en otras películas de la Comunidad de Castilla y León pues no ha estado presente, o está al menos salas de cine. Entonces supongo que es no sé cómo veis en este sentido vosotros el tema de la piratería, eso, tanto en productos más comerciales como en productos más independientes, a quien afecta más en este sentido. Y luego el tema de las plataformas, como puede ser Movistar Plus, en las plataformas audiovisuales u otras. Yo sé de gente joven que dices, vale, en mi caso, por ejemplo, sí que estoy, pago la cuota mensual de Movistar, de Netflix, de HBO, pero muchas veces dices, mira, voy a seguir tal película o ver tal serie, o de Filmin. Bueno, Filmin en mi caso no estoy, pero también me lo estoy pensando. Es cierto que no, pero el tema es que muchas veces quieres ver una serie, sabes que tienes que estar en una plataforma, en otra, estar registrado en varias. Pero sí que es verdad que el tema también, ya termino, de verte una película en cines, sabes que tienes que pagar 8 euros en muchas ocasiones por ir a verla. Si quieres ir en pareja ya te toca pagar 16, si vas en familia más, claro, te sale mucho más a cuenta verlo en estas plataformas que volver al cine. Entonces sé que es un problema tanto por vuestra parte, también estatal, como lo que comentas me parece antes, Eduardo,
del tema de que en Francia tienes la tarifa plana, entonces sí que es verdad que no sé qué solución se puede dar al respecto, o si tenéis pensado vosotros eso, cómo recuperar las salas de cine. Gracias. Alex. A ver, en el tema de la piratería, por eso yo decía que yo puedo entender en parte el fenómeno por la velocidad con la que las películas desaparecen, ya no en las grandes ciudades, donde hay más salas, sino en las ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, ese probablemente es un tema que debatiremos esta tarde y que se lleva debatiendo mucho tiempo, con aquí mi vecino a la izquierda, pero yo creo que este sector tiene que ponerse a practicar la flexibilidad. Entonces hay películas que evidentemente tienen un recorrido muy largo en salas y otras que no. Entonces esas otras que no hay que ser capaz de trabajando también con los distribuidores, ser capaz de ofrecer a gente como vosotros, por ejemplo, en Castilla y León, por ejemplo, donde está clarísimo que ha desaparecido los cines en un momento dado. Eso hay un grandísimo debate ahora mismo también en Hollywood, que no es exactamente este, que es la creación de lo que se llaman las ventanas premium de pay-per-view, que es mucho más cerca y mucho más caro, pero bueno, ese es un debate que se está produciendo allí. Yo creo que la piratería con las series se ha reaccionado, se ha entendido lo que se estaba pidiendo y se está ofreciendo a través de nuestra plataforma o a través de otras plataformas. Cuando se dice, bueno, es que hay mucha gente que tiene pues Filmin o tiene otras plataformas que no voy a nombrar, pues realmente es gente que ha sustituido algo que era destruir el valor creativo, por lo tanto el valor, igual que de esta botella, el valor que alguien ha puesto intelectual para crear algo, se destruye al momento en que tú lo pillas, ¿no? Y eso para mí es lo mismo, además, igual una gran película blockbuster que una pequeñita, es lo mismo, se está destruyendo valor y se tiene que combatir de una manera lo más eficaz posible. Y creo que se ha puesto, en la serie se ha puesto en marcha un modelo para combatirlo. En el cine no, en el cine, y es algo que creo que se tiene que debatir, porque es que nos podemos seguir enfrentando y pegar contra la pared durante muchos años, pero es que está cambiando el hábito de consumo y la gente está cambiando su forma de consumir, con lo cual nos tenemos que adaptar a eso y tenemos que adaptarnos sin hacernos daño ninguno, sino sacar el máximo provecho posible. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que las reglas del juego también se tienen que ir adaptando a esos nuevos modelos. Bueno, contestando un poco a mi derecha, la realidad... Yo pido flexibilidad, no pido otra cosa. La flexibilidad está, bueno, en primer lugar el concepto precio. El precio medio en España está en 6 euros y el precio de referencia puede estar incluso en el centro de Madrid o en Barcelona a 10 euros. El que busca el precio incluso puede ir al cine por 4 euros en un momento determinado, incluso creo que menos en muchísimos sitios, incluso por 3 euros. Entonces, con lo cual, el que busca el precio lo encontrará en la respuesta del público. Lo cual no quita que nosotros tengamos que cambiar la percepción de que el cine es caro. ¿Pero por qué el cine es caro? Porque se ha sometido a unas tensiones frente al todo gratis de la piratería que hace que esa diferencia de valor se haya acentuado muchísimo. Luego, independientemente de que al cambiar también las ventanas, todo lo que eran cines que bajaba de precio, el programa doble, los reestrenos, todas esas cosas han desaparecido. Y si comparas lo que eran los cines de estreno antiguamente, cuando estaba en esa graduación de películas, se sigue manteniendo una similitud del precio con respecto al poder adquisitivo. Lo que pasa es que se ha abierto para todo el resto de la continuidad de la explotación de una película las otras ventanas, ¿no? Y en cuanto a la flexibilidad, nosotros sí creemos que de alguna forma se puede de alguna forma acortar los tiempos. La ventana son 3 meses exactamente, que respetan voluntariamente porque ya no es obligatorio. Bueno. Y entonces está en 3 meses, por lo menos en lo que tácitamente está, y luego a partir de ahí es una decisión vuestra de que la abráis 112 días. Son 112 días, creo. Hay materia para las mesas de esta tarde. Hay alguna cadena de exhibición que te exige... No, perdona, legalmente no hay ventanas. No hay ventanas. O sea, la ley en ningún momento dice que para pasar del cine a otra ventana tenga que transcurrir determinado plazo de tiempo. Corrígeme, Fernando. No hay. Solo para las películas subvencionadas respecto a vídeo. Solamente respecto a vídeo en películas españolas subvencionadas. No, perdona, ni esa existe. Ni esa existe. Había una que era de 3 meses si se estrenaba directamente a vídeo.
¿correcto? Esta, en la última reforma de la ley del cine, desapareció. O sea, no hay ninguna ventana. La única ventana que existe es la que impone la mayoría de la distribución española, perdón, de la mayoría de la exhibición española, que impone un plazo de 112 días que tiene que respetar el distribuidor si quiere estrenar en esas salas, que resulta que son las mayoritarias y las más bonitas, y las que todo el mundo quiere estar porque tiene más afluencia de público por su ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es así, o sea, es la propia industria de exhibición que plantea unas ventanas de distribución que, ojo, que yo ya afirmo, porque de donde venimos a donde estamos, yo espero que en un plazo poco de tiempo, cada vez esos 112 días serán 90 y el día que lleguen los cines son 90. Bien. Déjame acabar. No, son 112 días que te lo pueden decir los distribuidores que están aquí. Y te lo digo porque nosotros lo sufrimos en cada una de las películas porque no se acepta ni 111. Ha de ser 112. Así como lo oyes. Ahora, Juan Carlos, dejarlo para esta tarde, que si no nos enseñando... quedamos sin materia para esta tarde. Bueno, pero yo creo que lo que está apuntado aquí sobre lo que está... Ya, pero bueno, básicamente, ¿cuántos cines hay en Soria y cuántas películas de cine independiente ponen en Soria? Entonces, es un poco, es decir, si el público no va al cine de Soria y pide esas películas, el exhibidor de Soria no las pone. Es decir, Verano tiene la suerte que en Castilla y León, en su semana de estreno, en versión original, se puso en Salamanca y en Valladolid. Que ya son... Y en Burgos a posteriori, es decir, a posteriori, pero en la semana de estreno, Salamanca y Valladolid estaban apostando por la película, que son dos ciudades de esta comunidad autónoma que son muchas más de las que apuestan en otro sitio. Entonces, está bien que el público demande, está muy bien y yo lo agradezco, pero claro, tenéis que participar con nosotros, es decir, para que nosotros apostemos por un lugar determinado y aparte de ser muy románticos, ganemos dinero, tenemos que tener un público. Es decir, la suerte que tiene el cine independiente a día de hoy es que hay un montón de exhibidores, cada vez menos por desgracia, que creen en nosotros, que nos acompañan de la mano y apuestan por esas películas, en el idioma que sea, el género que sea, porque las mantienen, las ponen, les mantienen los 4 pases y nos hacen parte de esta familia. Entonces, es que quiero ver Verano en junio, en 30 de junio, y Para no hacer discusiones particulares, vamos a dar la palabra a Stefan Smith. ¿Hay alguna palabra pedida más? Porque ahora sí ya nos quedan 5 minutos. Si pudiera hacer una precisión. Más me refería al tema de que, lógicamente, no es estar en las mismas salas que una película como puede ser, yo qué sé... Cualquiera. Claro. Entonces, imagino que a la hora del pirateo será mucho más fácil piratear una gran película que una pequeña. Entonces, es a lo que me refería. Es el interés. El interés del público marca cuando se va a piratear una película o no. Para la piratería hay los dos ejemplos. Una la piratean porque la quieren ver porque todo el mundo la ve, Blade Runner o la que sea, y la otra la pirateo porque como no la encuentro y no la puedo ver, la busco pirata porque no me la ponen en mi sala. O sea, disculpas hay muchas. Hay para todos. Afecta a todos. Stefan, por favor. Hola, muy buenos días. Soy Stefan Schmitzel. Hola. Que socio de Enrique, famosamente combativo, y de la no menos combativa María Zamora, que se ha mencionado muchas veces, muy interesado por la paridad. Quería apoyar lo que contó Juan Ramón a nivel anecdótico, la tendencia hacia la paridad. En nuestra empresa distribuidora trabajan 18 personas, 10 mujeres, 8 hombres. Así que yo creo que la tendencia, aunque apoyo que es poco a nivel global, desde luego, y tenemos que luchar para que sea más así, pero justamente en nuestro sector yo creo que se encuentra a menudo la paridad, y en tendencia muy positiva, como has visto. Carla Simón es la directora de la película de la que nos sentimos tan orgullosos. Otra cosa es, se puso la pregunta si hay espacio para todos, y yo creo que la comentada abundancia de producto que estamos viviendo, y como decía nuestro presidente, que el consumo es más alto que nunca. Quiere decir que, al revés, todos los elementos de la cadena de la explotación de una película hacen más falta que nunca, porque si todo es una plataforma de SVOD, nadie va a saber qué consumir. O vamos a tener una pobreza tan grande en la oferta que ya no tenemos lo que nosotros nos imaginamos como el mundo audiovisual. Entonces yo creo que este sector tiene la gran ventaja de todos nos debemos
a última instancia al mantenimiento del flujo del producto. Si no mantenemos, si no vivimos nosotros los que dedicamos a la distribución, la producción no tiene ingresos. Y si no hay producción, se cae la variedad de nuestro sector a lo que puede ser la producción de los grandes estudios que progresivamente determinan y dominan también las nuevas cadenas de explotación. Quiere decir que yo creo que las salas, como primer paso, van a hacer más falta porque necesitan crear la notoriedad que necesita una película para ser vista en otras ventanas. Y para mi pobre socio Enrique no se queda sin el gin tonic, el famoso ejemplo, yo creo que realmente el precio de la entrada no se sostiene el argumento que sea caro el cine, porque como bien dijiste, Juan Ramón, hay miles de oportunidades de ver el cine barato, y si vemos la cesta de consumo que tenemos y cómo se aplica el argumento de que es caro y no es caro, es que simplemente no se puede sostener. Gracias. Hay las dos últimas palabras, digo, pues ya cuestión de tiempo, por favor, ser muy precisos en la pregunta y a quién va dirigida y también precisos en la respuesta. Muy preciso y casi no es ni una pregunta, es casi una disculpa porque yo soy Alfred Sesma, soy de Pack Magic, que somos una distribuidora en Barcelona, tengo 4 jefas, 4 mujeres y he venido yo. Y al festival las había invitado a ellos. O sea, me siento un poco corresponsable de estas críticas. Por otro lado, nos dedicamos al cine infantil y muy especialmente al cine para niños muy pequeñitos. Y solo una reflexión, cuando todos hablamos nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la educación en el audiovisual desde hace más de 40 años, lo que la distribuidora es más reciente. Cuando hablamos de la necesidad de llevar público infantil al cine y de crear estas dinámicas, de trabajar en temas de educación en audiovisual, etc., también nos tenemos de dar cuenta que tenemos de cambiar de nuestras rutinas, porque el modo que un niño va al cine es muy distinto, el relato del consumidor es muy distinto, incluso el formato o la tipología de producto que están buscando es distinto. Y pongo un ejemplo muy concreto y ya termino. Para un niño de menos de 5 o 6 años, 1 hora y media de películas es insoportable, y seguramente 1 hora también. Las duraciones normales son 45 minutos. Ahora mismo las ayudas a distribución para películas, si no dura 60 minutos, no tienes acceso a esas ayudas. Y producciones que se están estrenando en Theatrical en Francia, en Holanda, en Alemania, para este público, en España sí, las podemos distribuir igualmente, pero asumiendo que nunca vamos a tener ayuda de distribución. Gracias. La última, por favor, brevedad, que tenemos que dejar en el salón. Hola de nuevo. ¿Matizo la pregunta o intento ser un poco...? Sobre el tema de género yo creo que ha quedado suficientemente evocado. Estamos en una mesa de distribución y exhibición. Pero no es a propósito de la presencia, como ya decía, sino simplemente sobre lo mismo que dijo la compañera de CIMA, sobre cómo se hace desde la distribución el tema de que la ficción en sí estén viendo a estas mujeres comportamientos sexistas. Simplemente. Gracias. ¿Alguien quiere contestar, Miguel? Sí, yo creo que, como decía Enrique, nuestro público mayoritario son mujeres en el cine independiente. Mujeres, él decía más de 40, yo te diría más de 60. Sí, la realidad, vete por las salas y verás que casi... Yo voy al cine y suelo ser el joven de la sala, que es bastante deprimente, pero bueno, esperemos que entre todos lleguemos a acuerdos para rejuvenecer las salas. Y si nuestro público mayoritario es mujer, pues habrá películas que tengan comportamiento sexista, pero intentamos que no sea así. Bien, tenemos que cerrar. Espero que no os haya quedado nadie sin hablar que quisiera hacerlo. Y por mi parte, 2 cosas. Por un lado, sobre el precio del cine, hay un muy querido amigo de todos, Enrique González Macho, que decía que no hay nada más caro que una boda. Porque la boda, que parece que es gratis, uno va a la boda y no le cuesta nada, pero tiene que el traje, los niños, vestirlos,
el aparcamiento, que si luego la copa, el regalo que se ha tenido que hacer a los novios. Es decir, que claro, si ir al cine significa, no, es que voy con la familia y además me tomo un Cuba Libre y además me doy un paseo por un sitio donde también cuesta dinero, porque hay unas tiendas estupendas en el centro comercial donde voy. Claro que es caro. Lo que hay que diferenciar es lo que es el hecho de ver una película de todo lo que le rodea, porque si no, insisto, lo más caro sería la boda. Y quiero terminar, igual que antes hablaba en el caso de Kiki, en el caso de Andrés Martín y el éxito de Kiki, también citarles que quizá el éxito de las distribuidoras independientes en cuanto a público más significativo de cuantos ha habido en España es Intocable, distribuido por A Contracorriente, que alcanzó los 2.600.000 espectadores, lo cual fue una cifra realmente al alcance de pocas películas. Sin más, gracias Enrique, gracias Carlos, gracias Andrés, gracias Juan Carlos, gracias Miguel, gracias Juan Ramón, gracias Alex, gracias Eduardo y gracias a todos ustedes. Buenas tardes. ¿Te mando de dinero de qué? El cine es caro. Es baratísimo. El 40 euros. En esta comunidad autónoma vale menos de 7 pavos. Sobre todo al material que nos permite. No, es que nunca se creen que como la hoja de IVA